A un día de que termine el plazo para la conformación de alianzas, ninguna organización ha logrado designar un presidenciable de consenso. La prohibición del uso de celulares en planteles educativos es analizada por el Ministerio de Educación, una medida que ya se aplica parcialmente en otros países, como Estados Unidos. En la segunda entrega sobre el inicio de clases en la Sierra y Amazonía, el Ministerio de Educación y la Unión de Educadores reconocen que hay un déficit de maestros, aunque discrepan en la cifra. El plan del gobierno para el cierre del campo petrolero ITT determina que es necesario mover 26.700 toneladas de material y equipos. El cierre de la mayor ensambladora de carros del país impacta a 50 empresas que proveían a esa fábrica de autopartes. La Corte Constitucional zanjó una disputa entre el gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea sobre la ley de lavado de activos al negar un pedido del mandatario. La policía y la fiscalía ejecutaron allanamientos en 5 provincias en contra de los comandos de la frontera y bloquearon $200 millones en cuentas. El incendio forestal en Quilanga, Loja, sigue sin controlarse. Ha consumido más de 3.800 hectáreas de cultivos y obligó a evacuar a 10 familias. Kamala Harris concede su primera entrevista desde que aceptó la candidatura presidencial en Estados Unidos y explica su cambio de posturas respecto a temas como la explotación petrolera y la inmigración. El director técnico de Ecuador, Sebastián Becachese, abre las puertas a jugadores sancionados por indisciplina y asegura que cualquiera puede ser convocado para los partidos contra Brasil y Perú por las eliminatorias. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Las izquierdas cerraron ya la mesa de diálogo, pero sin conseguir un binomio presidencial de unidad. Anunciaron un acuerdo para 8 estrategias de plan de gobierno en las que coincidieron las organizaciones políticas y sociales que participaron. Patricio Díaz informa también qué pasa con la derecha. A 24 horas de que concluya el plazo para la conformación de alianzas, todavía no hay confirmados binomios presidenciales de unidad. Las organizaciones de izquierda que se proyectaban como las más cercanas cerraron sus mesas de diálogo. Dicen haber avanzado en puntos mínimos de un plan de gobierno. Solo los enumeraron de manera general. Son 8, que van desde estrategias para la paz y seguridad hasta lo que llaman restaurar la política exterior y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero del binomio de unidad, nada, todavía. No es el momento de poder estar ahí un poco presionando, más bien yo pediría que los partidos de movimientos de izquierda puedan ellos conversar y puedan dar a conocer en este marco de la unidad. En las mesas participaron, además de organizaciones sociales, la Revolución Ciudadana, Reto, Centro Democrático, Pachacutic y el Partido Socialista. Estos últimos se mantuvieron en la mesa, aunque anunciaron que no participarán en elecciones con el correísmo y están más bien cerca de firmar una alianza con Unidad Popular. El resto tienen igualmente las cosas adelantadas. El correísmo y Reto tienen claro que Luisa González sería la opción presidencial de unidad. Dependen de Pachacutic para que confirme si Leonidas Sisa acepta encabezar la lista conjunta para asambleístas nacionales. Y Centro Democrático tampoco está lejos de unirse con la renuncia de José Serrano. Tienen menos de un día para decidirse. Del lado de la derecha, los acuerdos se ven difíciles. Las organizaciones políticas de la tendencia han mantenido distancia. Incluso el Partido Social Cristiano negó en un comunicado una alianza con Jan Topic. En el texto acusan a Suma y Topic de pretender hacer todas las designaciones y registrar la supuesta alianza como Transforma, invisibilizando a las 6 de aliados y volver, dicen, a minimizar nuestro plan integral de gobierno. Ratifican que el binomio de Henry Kronfle y Diana Pasley está en firme. Las alianzas entre organizaciones políticas pueden inscribirse ante el CNE hasta las 11:59 de la noche de este viernes. A salir de esta pobreza, de esta violencia. Incendios, descontrol impune.
La emergencia por el devastador incendio forestal en Quilanga continúa. Bomberos de 4 provincias intentan extinguir las llamas que han arrasado con casi 4.000 hectáreas de bosque y cultivos de café. Además, hay 2 viviendas destruidas y una granja avícola afectada. Alejandra Sánchez muestra los daños. El devastador incendio forestal en la parroquia San Antonio de las Aradas, en Quilanga, Loja, suma ya 7 días sin control, dejando a su paso una estela de destrucción. Durante la madrugada, el fuego siguió arrasando con fuerza, impulsado por vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La mañana de este jueves, el paisaje era desolador, el cielo cubierto de ceniza y humo, y 2 casas reducidas a escombros. Esta noche fue una noche, pero bien dramática. En realidad, el fuego nos cubrió ya todo lo que es la periferia. San Antonio de las Aradas, de 1.500 habitantes, es una parroquia que depende de la agricultura. El incendio ha destruido sus cultivos de café y pastizales. Ya nuestros huertitos, nuestros vegetalitos, ya parece que no los vamos a ver más, ya se están por terminar ya todo el esfuerzo, el trabajo que hemos tenido. En un cerrar de ojos se va a acabar, se va a hacer ceniza. Carmen Salinas y su familia perdieron alrededor de $70,000 en su granja avícola. Intentan contener el incendio que este miércoles fue declarado incontrolable. 3 uniformados han resultado heridos. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, son 3.877 hectáreas destruidas, aunque la alcaldía de Quilanga señala una cifra más alta. Son 8.000 hectáreas. 8.000 hectáreas consumidas en su totalidad. Hasta el momento, 10 familias han sido evacuadas. Un albergue fue habilitado en el centro poblado. En Cotopaxi, Pichincha y Guayas también hubo emergencias por incendios forestales. Informe. En Sicchos, Cotopaxi, un incendio forestal que comenzó el pasado 25 de agosto continúa activo. Las autoridades detallan que hasta el momento 400 hectáreas de páramo están afectadas. El fuego amenaza con extenderse hacia la reserva ecológica Los Ilinizas. Aunque se ha logrado controlar uno de los flancos que se dirigía hacia la Tacunga, las llamas siguen propagándose debido a la fuerza del viento y las altas temperaturas que complican los esfuerzos de extinción. En Quito, la noche de este 28 de agosto se registró un incendio forestal en el sector de la Cima de la Libertad, en el centro sur de la capital. También hubo otra emergencia en San Luis de Chillogallo. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que ambos siniestros fueron controlados. También en Guayaquil, luego de casi 24 horas de labores, fue controlado el incendio forestal en el Cerro del Carmen. Así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Las autoridades determinaron como una de las causas la quema de maleza y de cables. Los rescatistas realizaron un sobrevuelo con dron para identificar posibles focos de calor restantes. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI advirtió que el país soporta un incremento de temperaturas diurnas, viento e índices de radiación UV en varios sectores. También condiciones favorables a la propagación de incendios forestales. Y quienes provoquen incendios directa o indirectamente pueden ser sancionados con hasta 16 años de cárcel. Fabiola Santana explica de qué depende la pena y en qué situaciones pueden ser detenidos los posibles pirómanos. De acuerdo al portal de estadísticas del ECU 911, en lo que va del año se han gestionado 2.900 emergencias relacionadas con incendios forestales a escala nacional. El año pasado fueron 3.300 en el mismo periodo. Actualmente son Guayas, Imbabura, Azuay y Pichincha las provincias de mayor incidencia. No se especifica cuántos fueron incendios provocados, pero el año pasado el municipio de Quito sospechaba que era el 99% por la cantidad de frentes abiertos simultáneamente. La piromanía o provocar incendios directa o indirectamente es un delito sancionado en el Código Integral Penal. Prevé una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, pena que aumentará de 13 a 16 años si el incendio provoca la muerte de una persona.
Si la persona es denunciada en delito flagrante, la unidad de policía ambiental lo detendrá para ser procesado. Hay antecedentes como el de 2014, cuando un hombre fue sentenciado a 1 año de cárcel, una multa de 4 remuneraciones básicas y a sembrar 800 árboles por provocar un siniestro en los alrededores del río Machángara en Quito. También hay registros de detenidos por causar incendios estructurales o en viviendas. El gobierno empezó a ejecutar su plan de cierre anticipado de la producción petrolera en el Yasuní, tarea que implicará desmantelar 11 plataformas petroleras que, según el régimen, deberán ser desmontadas en más de 5 años. Francisco Garcés con el desarrollo de esta información. Con el apagado de uno de los 247 pozos del ITT, el gobierno empezó el proceso para terminar con la explotación petrolera en el Yasuní, como lo ordenó más de la mitad de los ecuatorianos en la consulta popular del 20 de agosto del 2023. Cumplir ese mandato implicará movilizar 26.700 toneladas de materiales y equipos, cifra que consta en el informe que el gobierno presentó a la Corte Constitucional. Según ese plan, se deberá desmantelar 11 plataformas de producción, una central de procesos, generadores eléctricos, un campamento en Puerto Miranda, 2 puertos, 2 vías de acceso que suman 32 kilómetros y 3 líneas de flujo con 82 kilómetros de tuberías y cables. En total, según el gobierno, son 6.000 bienes instalados y otros 3.000 ítems en bodegas. Todo el material deberá ser transportado en 4 gabarras por el río Napo hasta una locación ubicada cerca del Coca. Tienen capacidad para 150 toneladas y cada viaje demorará 5 días, por lo que el traslado tardará 5 años. Cumplir con lo dispuesto en la consulta popular de agosto 2023, donde se votó a favor del cierre del ITT, es un trabajo que requiere planificación, una logística especial, técnica, ordenamiento. Se ha priorizado un plan de trabajo para este cumplimiento, en el cual recomendamos que se haga en un plazo de 5 años, 5 meses. Otra parte del trabajo será trasladar 582.000 metros cúbicos de escombros y material pétreo. La primera parte se hará por tierra hasta Puerto Miranda y San Carlos. Y si se usaran 20 volquetas, ese trabajo tardaría 8 años según el documento del gobierno, que no especifica cuántas volquetas se necesitarán para hacerlo en 5 años y 5 meses de plazo establecido en el documento. El cronograma del gobierno iniciará el 1 de octubre, cuando se empezará a cerrar los demás pozos, 10 de ellos en lo que queda del año. La Corte Constitucional rechazó el pedido del presidente Daniel Noboa para que decida sobre su objeción a la ley de lavado de activos. La Asamblea ignoró el veto del Ejecutivo, alegando que llegó fuera del plazo y publicó la ley. Jacqueline Rodas con los detalles del dictamen. La Corte Constitucional zanjó otra diferencia entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El mes pasado, el presidente Daniel Noboa acusó al Legislativo de desconocer arbitrariamente la objeción parcial a la ley de lavado de activos que envió el 25 de julio. Pero el secretario de la Asamblea dijo que el plazo venció el 24. Ya se lo presentó en forma extemporánea, por fuera del plazo legal, cuando el presidente de la República ya había perdido competencia en razón del tiempo para poder emitir esta objeción. La Asamblea envió la ley al registro oficial y entró en vigencia el 29 de julio. Noboa, mediante la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, acudió a la Corte Constitucional para que de oficio conozca y resuelva la objeción que fue ignorada por el Legislativo. Pero la Corte, por unanimidad, se pronunció en contra del pedido del Ejecutivo y en su dictamen decidió negar la solicitud. Los magistrados explicaron a Noboa que la Corte Constitucional no puede ejercer control previo de una ley que ya fue publicada y está vigente. Como en ocasiones anteriores, aclararon al primer mandatario que lo que corresponde es presentar una acción pública de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional es reiterativa en llamar la atención al Ejecutivo por cometer errores que deforma en los requerimientos de control que hace ese organismo. Esos errores básicos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia han llevado a la Corte a proponer recomendaciones sobre los caminos legales que el gobierno debe recorrer ante una inconformidad.
No es la primera vez que a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República la Corte Constitucional le dice que no. De hecho, ya deberían estar acostumbrados. Pero el verdadero problema es que la Corte ni siquiera ha tenido que entrar a analizar el contenido de lo que requiere el Ejecutivo, y no lo ha hecho porque los caminos jurídicos que transita la Oficina Legal de la Presidencia, según la Corte, son equivocados. Por ello, las sentencias de la Corte ante las interpelaciones del Ejecutivo se recogen en pocas páginas. La última, la de la Ley de Lavado de Activos, en apenas 4. Y llama la atención que la Secretaría Jurídica insista en la figura de la objeción parcial por inconstitucionalidad ante leyes que ya se encuentran vigentes, y que insista, aun cuando la Corte le ha dicho que ello no procede. Ya la Corte le dijo que no a propósito del desacuerdo del gobierno con 7 artículos contenidos en las leyes del IES y del BIES que reformó la Asamblea. En esa sentencia de inicios de agosto, le recordaron al Ejecutivo que las normas que forman parte del ordenamiento jurídico no son susceptibles de control previo de constitucionalidad. Y en un gesto pedagógico, los jueces se tomaron la molestia de señalarle al régimen los caminos legales que sí tienen: una reforma legal ante la Asamblea o una demanda de inconstitucionalidad, que es diferente a la objeción planteada. Y hay más. En el dictamen de constitucionalidad al último estado de excepción que decretó el gobierno, la Corte llamó la atención al Ejecutivo, entre otras razones, por no acreditar adecuadamente la causal de conflicto armado interno, pero también por haber intentado fundamentar esa declaratoria en un informe sin firma de la Asociación Mundial de Juristas. En esa ocasión, le dijo la Corte al régimen que no cabe que se pretenda compensar la deficiencia de sus fundamentaciones. Por segundo mes consecutivo, conductores de 9.800 taxis de 3 provincias tienen problemas para abastecer de gas a sus unidades. Lo más grave ocurre en Guayaquil, donde se forman extensas filas en los alrededores de las estaciones. Desde julio, el gobierno limitó el cupo de distribución de ese combustible sin prever que el consumo incrementa a un promedio de 2.000 barriles de gas por mes. Diego Cuenca describe las consecuencias de esa medida. Desde anoche, los taxistas en Guayaquil hacen una fila de 30 cuadras que culmina en el suburbio. Buscan abastecer de gas a sus vehículos porque solo en una de las 6 gasolineras autorizadas aún hay combustible, aunque no alcanzará para las 7.500 unidades que hay en la ciudad. Perjudica porque usted sabe que estos carritos con $9 andamos todo el día y a gasolina son $24, $23. La fila continuaba hasta el mediodía de ese jueves. El problema empezó en julio, cuando entró en vigencia el decreto presidencial 308, que limitó el cupo de distribución de ese combustible. Y se repite la última semana de cada mes, porque no hay gas para todos los vehículos. Hasta 2-3 horas tenemos que estar parqueados aquí. Eso es imposible, inclusive ¿hasta dónde vamos a llegar? El gobierno definió el cupo en función del consumo del primer semestre de este año, sin tomar en cuenta que iba a incrementar por la reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Según Petroecuador, en enero distribuyó 37.783 barriles de gas. En marzo aumentó a 44.353 barriles. En junio, 46.549 barriles. Y en julio, cuando entró en vigencia el decreto, solo entregó 43.012 barriles. Es decir, que el mes pasado se dejaron de distribuir 3.537 barriles de gas. Es necesario que el gobierno haga una reforma al decreto. La reforma está en la forma del cálculo para poder hacer el abastecimiento de GLP, que no sea en función del promedio, sino en el último abastecimiento que fue en el mes de junio. El desabastecimiento solo ocurre en Guayas, Manabí y Santa Elena, pues en esas provincias hay 9.800 taxis que funcionan con ese combustible. Para cubrir la demanda, algunos optan por trasvasarlo desde cilindros de gas de uso doméstico, una práctica peligrosa e ilegal. El gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema. La erosión del río Coca avanza lentamente, acercándose de a poco a las obras de captación de la central hidroeléctrica Coacodo-Sinclair. Varias entidades lograron desviar el río para evitar que nuevamente se pierda la carretera y los oleoductos. Francisco Garcés explica cómo avanza ese proceso. Selec, Petroecuador y el OCP trabajan en conjunto en sectores del río Coca para evitar que se pierda nuevamente la carretera y se afecten los 2 oleoductos y un poliducto cuyo trazado es paralelo a la vía.
Uno de los frentes está en el sector denominado Mirador, en donde la erosión del río generó un talud casi vertical que se encuentra a solo 10 metros de la infraestructura vial y petrolera. Por eso se construyó una barrera de piedras. Levantar esta enorme pared de rocas demoró casi un mes, pero se logró desviar el río y evitar que choque contra la margen izquierda y así, en lo posible, evitar que se pierda nuevamente la carretera y 2 oleoductos. Los caudales bajos del río Coca permitieron la construcción de esta obra que no es permanente, pero que los técnicos esperan que retrase la erosión de esa parte de la orilla del río hasta que se tengan nuevos trazados de la carretera y de los oleoductos y que se alejen de la orilla. A la par, tras el espigón, la maquinaria sigue trabajando con las rocas del lecho del río para rellenar el espacio y reforzar el talud. Trabajos similares se hacen en sitios como el Río Loco, en donde la erosión avanza y también pone en riesgo al puente que lo atraviesa. Según las mediciones de SELEC, la erosión se mantiene a 6 kilómetros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y se ha estabilizado en ese punto durante 57 días. Pero la orilla derecha del río presenta erosión y desprendimientos hasta casi 500 metros más arriba, es decir, a apenas 5,6 kilómetros de la infraestructura de Coca-Codo Sinclair. En los próximos días está previsto que el consorcio CEMAG empiece la construcción de un dique permeable a 8 kilómetros aguas abajo de la captación, obra que servirá para estabilizar el lecho del río y retrasar el avance de la erosión, aunque según el contrato, la construcción de ese dique demorará 1 año y 3 meses. Industrias en una montaña rusa. El cierre de la ensambladora General Motors afecta a la industria de autopartes. De las 50 que fabrican equipo original, la mitad es proveedora de Chevrolet y concentra 5.000 empleos. Adriano Bermeo recorrió 2 de estas empresas y precisa qué implica el cese de operaciones. Esta es la última entrega de barras de protección de carga para Chevrolet. Las 60 piezas, también conocidas como roll bar, son parte de la carrocería de las camionetas D-Max, el vehículo más vendido en el país y el único que ensambla General Motors en Ecuador desde hace 1 año. De las 50 empresas que proveen a la industria ensambladora, la mitad entrega directamente a General Motors. Indima es una de las fábricas proveedoras de equipo original. A más de los roll bar, hacen los tubos de escape para Chevrolet. En total, el 40% de su producción está destinada al abastecimiento de la planta GM-OBB. Para uno de los motores más grandes de la industria automotriz ecuatoriana. Y eso hace que una serie de empresas como la nuestra y empresas que trabajan para nosotros también dejen de producir. Con el cierre de Chevrolet, Indima dejará de percibir $2.5 millones al año. Esto ocasionará que ciertas áreas de la compañía dejen de funcionar y se reduzca el personal, que actualmente es de 70 trabajadores. Pero esta empresa no cesará sus operaciones. Continuarán con la fabricación de tubos de escape para repuestos, bicicletas y línea ferretera. El Asto enfrenta un escenario diferente. Esta compañía fabrica asientos de poliuretano y el 70% de su producción se entrega a General Motors. De las 68 unidades que hacen por día, 45 son para Chevrolet y 23 para Imesa. La compañía, que tiene 80 empleados, cerrará a finales de octubre. Se necesitaría volúmenes muchísimo más importantes de lo que actualmente nosotros manejamos y que lastimosamente no lo hay. El mercado no lo tiene, el mercado no lo necesita. La industria del ensamblaje de vehículos en el país no acepta errores. Cada detalle de las autopartes es revisado cuidadosamente. Se pule la pieza terminada y pasa por rigurosos controles de calidad. Esta es la mejor universidad que ha tenido el país, la mejor universidad técnica, y lamentablemente se está desmantelando gradualmente. El país pierde.
El 49% que resta del ensamblaje de vehículos se reparte entre Ciauto y Aimesa. Juntas producen 10.647 unidades al año. Para cubrir la producción de Chevrolet tendrían que fabricar 11.142 vehículos más. Solo Aimesa anunció que ensamblará 2 nuevas versiones del modelo Hyundai Creta y su proyección es fabricar más de 2.000 unidades al año. En el 2023, esta planta ensambló 3.722 vehículos, según cifras de la Cámara de la Industria Automotriz. A finales del año se podrá determinar cuántas plazas de trabajo se perdieron en la industria de autopartes, que emplea a 5.000 personas. Mañana en la tercera entrega, Televistazo mostrará cómo el ensamblaje de motos es una industria en ascenso en Ecuador. Kamala Harris concedió su primera entrevista a un medio desde que aceptó la candidatura presidencial en Estados Unidos. El programa será exhibido esta noche en la cadena CNN, pero en un avance trató de explicar su cambio de posturas respecto a temas de explotación petrolera y migración, aunque dijo que sus valores no han cambiado. Harris está en una fase intensa de la campaña y, al igual que Donald Trump, visita los estados en los que la elección va a ser más reñida, informa Pedro Jiménez. Kamala Harris y su compañero de fórmula Tim Walz están desde ayer en Georgia, uno de los estados indecisos que pueden marcar la diferencia en la elección de noviembre. En un alto a sus recorridos, Harris y Walz concedieron una entrevista a la cadena CNN en la que fue cuestionada sobre sus cambios de postura respecto a fórmulas agresivas de explotación petrolera que prometió que iba a prohibir, pero terminó apoyando la ampliación de esos contratos, o su apoyo a la despenalización de la migración ilegal, cuando antes, como fiscal de California, procesó a personas vinculadas con esa actividad. Harris contestó: creo que el aspecto más importante y significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado. Debemos cumplir ciertas normas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y mi valor sobre lo que debemos hacer para asegurar nuestra frontera no ha cambiado. Trump, mientras tanto, hace campaña en Michigan. Cuestionó a Kamala Harris diciendo que nadie cambia constantemente de opinión como ella y que después se está arrepintiendo. Hizo además un polémico anuncio en apoyo a los tratamientos de fertilización in vitro, asegurando que en su gobierno estos procedimientos serán totalmente cubiertos con fondos estatales o por los seguros médicos. Un asunto al que se opone la base más religiosa del Partido Republicano, aunque los moderados admiten con diferentes matices. A tan solo 68 días para las elecciones presidenciales, Kamala Harris y Donald Trump ponen el pie en el acelerador de la campaña, intentando ganar y mantener alguna ventaja. Jubilados en Argentina protestaron frente al Congreso y la Casa Rosada en Buenos Aires en rechazo al veto del presidente Javier Milei de una reforma que mejoraba el sistema de pensiones. Los manifestantes exigen que se aplique la norma tal como fue aprobada en el Senado, ya que necesitan con urgencia un incremento de dinero. Una marcha de jubilados en Buenos Aires fue reprimida por la policía. Hubo enfrentamientos cuando bloquearon parcialmente una avenida y rechazaron la orden de ubicarse en la vereda, por lo que los uniformados intentaron sacarlos por la fuerza. Hubo gritos, empujones y los agentes usaron gas pimienta. Los manifestantes se concentraron frente al Congreso para rechazar el veto anunciado por el presidente Javier Milei a un proyecto para modificar la fórmula de actualización de las pensiones, lo que aseguran les perjudica. El Congreso modificó el cálculo hecho por el presidente para que haya una actualización mensual, según la inflación, la variación promedio de salarios y un ajuste extraordinario del 8,1%, de manera que alcance para cubrir el costo de la canasta básica, lo que no se lograba con la propuesta oficialista. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, recordó que el presidente Milei prometió vetar cualquier proyecto que modifique su cálculo, pues podría dañar el plan macro de alcanzar un equilibrio fiscal, tomando en cuenta que las pensiones y los pagos de seguridad social representan el 46% del presupuesto total del gobierno. Esta ley, la que se ha aprobado, atenta contra el superávit fiscal porque implica más gasto público y nosotros siempre decimos, y así lo vamos a cumplir, no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable.
Según los jubilados, ellos son los más afectados por el plan económico puesto en marcha por Milei desde que asumió el poder el 10 de diciembre. Naciones Unidas llama a Israel a detener las incursiones en territorios palestinos en Cisjordania. Las fuerzas de defensa justifican la acción militar indicando que es una operación antiterrorista para detener y dar de baja a milicianos que son parte de grupos extremistas que amenazan su seguridad. La situación aumenta las tensiones por los conflictos en Medio Oriente. Miles de palestinos recorren las calles de Tubas llevando los cuerpos de los muertos en el ataque de Israel. Es una de las 4 urbes en las que ese país desplegó una operación militar antiterrorista en la que fallecieron unas 15 personas. Autoridades palestinas han denunciado que Israel intenta ocupar sus territorios y desatar ahí una guerra como en la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes aseguran que los fallecidos son militantes de Hamas e incluso hay un comandante de la Yihad Islámica. Para combatirlos entraron también en Tulkarem, Nablus y en Jenin, ciudad que permanece acordonada por soldados de Israel, país en guerra contra Hamas desde el ataque terrorista del 7 de octubre. En Gaza han muerto 40.600 personas y en las operaciones en Cisjordania 640. La vocera del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU cuestionó que las fuerzas de Israel estén usando ataques aéreos y otras armas en tácticas que violan la normativa de derechos humanos, profundizando la catastrófica situación de los palestinos en territorios ocupados. Han pedido que se retiren y advierten con una escalada del conflicto en Medio Oriente, pues Israel mantiene además combates en Líbano contra la guerrilla de Hezbollah, aliados de Hamas que son apoyados por Irán. Más de 30.000 personas se esperan en la inauguración del Congreso Eucarístico Internacional en Quito. El evento se llevará a cabo del 8 al 15 de septiembre y reunirá delegaciones de 53 países. Patricio Díaz informa que el tema que se tratará es la fraternidad para sanar el mundo. El Congreso Eucarístico Internacional convoca a la Iglesia ecuatoriana y a las autoridades. Más de 30.000 personas esperan en la misa inaugural que se realizará en el Parque Bicentenario el próximo domingo 8 de septiembre. Las autoridades eclesiásticas anunciaron que tanto ese día como en la clausura el 15 de septiembre no habrá misas durante la mañana en Quito. El motivo principal fue para que los fieles participen en las Eucaristías campales. El día de la inauguración, además, 1.700 niños harán la primera comunión, en el evento más grande de este tipo en el país. Entre otros actos masivos están misas en el centro histórico en varios idiomas y una procesión con el Santísimo entre San Francisco y la Basílica. La misa de cierre el domingo 15 será igualmente en el Bicentenario. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dice que la seguridad se ha coordinado con la policía y el gobierno, además de la promoción de alternativas turísticas para esos días. El metro tendrá una opción especial para que los visitantes puedan trasladarse con facilidad. Se lanzarán tarjetas prepagadas o cargadas de saldos de 3, de 5, de 10. 53 delegaciones internacionales llegarán a la capital, además de cerca de 3.000 personas de diferentes sectores del país. Ellos participarán en la Semana de Congreso, en la que se reflexionará sobre la fraternidad para sanar al mundo. El Papa Francisco no podrá acudir al Congreso y nombró como su representante para todos los actos al cardenal Baltasar Porras, hasta la semana pasada arzobispo de Caracas. Mientras se actualiza la metodología y lo que incluirá la prueba de confianza para retomar el concurso de jueces y con jueces nacionales, el Consejo de la Judicatura pidió a la Corte Nacional de Justicia un informe de cuántos magistrados faltan para completarla. Fabiola Santana sigue este tema. El Consejo de la Judicatura, con nuevo presidente a la cabeza, quiere conocer exactamente cuántos magistrados se necesitan en la Corte Nacional de Justicia. Por eso pidió al titular del organismo un informe de cuántos jueces y conjueces faltan para completarlo. El requerimiento fue hecho en medio de una pausa en el concurso que inicialmente fue convocado para seleccionar a 10 jueces y 15 conjueces.
Pero a finales de julio quedó una nueva vacante, pues Iván Saquicela renunció para incursionar en la política. Vocales consultados consideran que en el concurso actual no podría elegirse un 11º juez, pues el número ya fue definido antes. La vacante de Saquicela debería llenarla temporalmente un conjuez. Mientras esto se define, corren los 15 días de plazo para que la Dirección de Talento Humano haga cambios administrativos y normativos del concurso y determine una nueva metodología para retomarlo desde las pruebas de confianza. Un grupo de actores en una obra de teatro en Guayaquil reflexionan sobre las injusticias a las que se enfrentan las mujeres. Además, en la capital Azuaya, una exposición presenta fotos inéditas de Florencia Astudillo, cuencana, que donó parte de su fortuna como patrimonio de la ciudad. Diego Cuenca describe otros eventos. 7 actores presentan Las Maricesis no se callan, obra que resalta la valentía de mujeres que fueron víctimas de la injusticia y la desigualdad. La única función será a las 8 de la noche de este sábado 31 de agosto, en el Teatro Zona Escena, que está en las calles Imbabura y Panamá, en el centro de Guayaquil. La Dirección de Cultura Municipal de Cuenca inauguró una exposición fotográfica que muestra imágenes inéditas de Florencia Astudillo, considerada la mayor filántropa de la capital Azuaya a inicios del siglo XX. La colección da cuenta de la vida de Astudillo cuando se convirtió en la mujer más rica del Ecuador, tras heredar una fortuna de su padre, cuyos inmuebles fueron donados para el patrimonio de la ciudad. La exposición estará disponible todo el mes de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Casa Patrimonial Municipal, en las calles de las Herrerías y de las Retamas. Doy fe de su cordura admitiendo que no lo hace. El actor Gonzalo Estupiñán presenta la obra Informe para una academia, inspirada en el cuento de Franz Kafka, de 1917, en el cual critica el discurso científico que el sistema educativo emplea para formar a niños y jóvenes. El evento será este sábado y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito y conmemora los 100 años de la muerte de Kafka, escritor checo. Yo mismo escogí a mis profesores. Los hice sentar en 5 habitaciones sucesivas. Autoridades se alistan para recibir el primer grupo de ecuatorianos deportados desde Panamá tras cruzar la selva del Darién con la intención de llegar de forma irregular hacia los Estados Unidos. Los connacionales arribarán a las 8 de la noche al aeropuerto de Manta en medio de un estricto protocolo de seguridad. Más detalles con Bessie Granja. 30 ecuatorianos fueron deportados este jueves 29 de agosto desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert en la ciudad de Panamá. Es el primer grupo de compatriotas que llegará al país luego de intentar cruzar la selva del Darién. Dentro de los 30 hay 9 ciudadanos de alto perfil. De estos 9 ciudadanos de alto perfil encontramos algunos que han cometido casos de homicidio, que son buscados por casos de homicidio, también por casos de narcotráfico, 3 ciudadanos que presuntamente son parte de diferentes pandillas, entre ellas los lobos y los choneros. La repatriación de migrantes es parte de un acuerdo entre los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos, suscrito el pasado 1 de julio. El de los ecuatorianos es el segundo vuelo que se cumple. El anterior fue el 20 de agosto con 30 indocumentados colombianos. A diferencia de otros vuelos de deportados, este grupo arribará al aeropuerto de Manta y no a los más utilizados como lo son el de Quito y Guayaquil para itinerarios de este tipo. Allí se desplegará una brigada médica y los recibirán personal de los Ministerios de Salud, Inclusión Económica y Social y Relaciones Exteriores. Los deportados no saldrán a la calle como ocurre siempre. Un bus los trasladará desde el aeropuerto a otra ubicación que no fue revelada por las autoridades a cargo del protocolo. De los 30 ecuatorianos se desconoce si alguno registra antecedentes penales o estuvieron vinculados a delitos en Panamá durante su cruce migratorio. Todos son mayores de edad. En lo que va de este 2024, 14.559 ecuatorianos han cruzado la selva del Darién en Panamá.
siendo la tercera nacionalidad con más migrantes en esta frontera, en su cruce irregular hacia Estados Unidos. El plan de recompensas y la habilitación del número 1800 delito ha generado información relevante al bloque de seguridad. Las llamadas anónimas han delatado a organizaciones delincuenciales y cabecillas. En lo que va del año, la policía ha recibido más de 7.000 llamadas, como le informa Paul Romero. La central de llamadas 1800 delitos se ha potenciado para recabar información en contra de los grupos de delincuencia organizada. Desde la creación del bloque de seguridad en diciembre de 2023, integrado por unidades de élite de la policía y Fuerzas Armadas, se implementó un plan de recompensas que ha permitido a la fuerza pública recabar información para la planificación táctica y operativa de las unidades. Parte de esa información, según el bloque de seguridad, facilitó la captura de 9 objetivos considerados de alto valor y 134 de intermedio valor en 8 meses de conflicto armado interno. La información proporcionada en la plataforma 1800 Delitos es anónima y se maneja de forma confidencial. Los datos entregados por los ciudadanos son procesados por analistas de inteligencia que abren una investigación preliminar para verificar su autenticidad. La central de llamadas recaba información de robos, tráfico de drogas, extorsión, sicariato, muertes violentas o desapariciones, entre otros delitos. En lo que va de 2024, ha recibido 7.482 llamadas. En esta semana se han ejecutado operativos en zonas conflictivas de Guayaquil, Lago Agrio, Santo Domingo, con información proporcionada mediante esta línea. Y la policía detuvo a 8 integrantes vinculados a la organización disidente de las FARC, Comandos de la Frontera y los Lobos de Ecuador. En la operación Gran Fénix 40 se ejecutaron allanamientos simultáneos en 5 provincias. Entre los detenidos están el financista de la organización colombiana y el jefe logístico. La policía detuvo esta madrugada a 18 personas vinculadas al grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera y los Lobos de Ecuador, investigadas por tráfico internacional de droga, minería ilegal, lavado de activos, entre otros delitos. Junto a la Fiscalía realizaron allanamientos simultáneos en 5 provincias: Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Guayas, en donde incautaron 16 armas de largo y corto alcance, 6 vehículos de alta gama, $100.000 en efectivo, computadoras, chalecos balísticos, entre otras evidencias. La investigación para descubrir esta red internacional duró 2 años. Según la policía, se trata de uno de los golpes más fuertes a la organización Comandos de la Frontera, que opera entre Ecuador y Colombia para el control del tráfico de droga, armas, minería ilegal, lavado de activos. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación para rastrear e inmovilizar los bienes y bloquear las cuentas bancarias dentro del sistema financiero, logrando un impacto económico a la economía ilegal en un monto aproximado de $200 millones. Entre los 18 detenidos, según el jefe policial, están el financista de la organización y el jefe logístico en Ecuador. Los comandos de frontera habían perfeccionado técnicas de lavado de dinero a través de empresas de fachada, transferencias internacionales, el uso de paraísos fiscales. Es por ello que esta operación ha sido clave para interrumpir estas actividades ilegales. Los detenidos fueron trasladados a las unidades de flagrancia para la audiencia de formulación de cargos. Para la detención de los implicados se intercambió información de inteligencia con la Fuerza Pública de Colombia. La conformación de la Corte Constitucional cambiará por segunda vez en la renovación parcial que está en marcha. Jacqueline Rodas explica en el siguiente reportaje qué jueces se quedan y quiénes entrarán en el sorteo para dejar la Corte. En 5 meses cambiará la conformación de la Corte Constitucional, cuando 3 de sus 9 jueces serán reemplazados. Es la segunda vez que se renovará parcialmente la Corte original, creada en 2019 por el régimen de transición, que tuvo como presidente a Hernán Salgado Pesantes hasta 2022. Ese año, él fue el encargado del sorteo y sacó los nombres de los 3 jueces que dejaron el Pleno: Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva y el suyo. En su lugar, ingresaron los 3 ganadores del concurso que se mantienen hasta ahora y que no entrarán en el nuevo sorteo. Esta es la actual conformación de la Corte Constitucional. Los jueces que se quedan, al menos hasta 2028, son Alejandra Cárdenas, Joel Escudero y Richard Ortiz. Los 6 más antiguos entran a sorteo y 3 de ellos dejarán la Corte: el actual presidente Ali Lozada, la vicepresidenta Carmen Corral, Enrique Herrería,
Carla Andrade, Daniela Salazar y Teresa Núquez. Los que se queden llegarán a cumplir 9 años en funciones, hasta 2028, mientras los 3 espacios que dejen los salientes serán ocupados por los ganadores del concurso que está por empezar. La calidad de los postulantes dependerá de la función de transparencia, del presidente Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional, que tienen la responsabilidad de enviar las ternas. Clases, las trabas del retorno. El Ministerio de Educación reconoce que hay un déficit de 2.223 profesores. La UNE señala que se requieren más docentes. En el área rural tampoco hay especialistas. Diego Puente describe la situación. A 3.300 metros de altura, el viento golpea con fuerza. En medio de terrenos en los que pastorean ovejas y se cultiva maíz y papas, está la escuela José Acosta Vallejo en Cangagua, a 20 minutos de Cayambe, en Pichincha. A estas instalaciones recientemente intervenidas llegarán cerca de 600 estudiantes desde el lunes, cuando inicie el año lectivo. Las preocupaciones para los padres de familia empezaron antes, porque la planta docente no está completa. El año anterior fue el subdirector quien tuvo que dar clases a los niños de cuarto de básica a falta de un profesor. El ministerio llama a esta sustitución forzada como un plan de contingencia. Este año tampoco estará el profesor de talleres, quien se jubiló. Desde el año anterior hemos puesto los oficios, lo que es en el distrito acá en Cayambe, pero nos dicen que no hay presupuesto, que todavía tenemos que esperar, que ustedes no son la única institución que están a falta de maestros. En la misma zona, otra escuela está sin un docente, y en el distrito Cayambe faltan 20 profesores en sus 85 instituciones. Según cifras del Ministerio de Educación, hay un déficit de 2.223 docentes en el país, es decir, el 1.4%. La Unión Nacional de Educadores tiene otros datos. Entonces estamos hablando de más de 12.000, 15.000 maestros jubilados, pero lamentablemente las partidas presupuestarias no han sido reemplazadas. Para solventar la falta de docentes, el ministerio abrió 2.000 nuevas plazas de empleo, pero hay instituciones que han esperado durante años profesores especializados. En la Escuela General Calicuchima, en Pastaza, 3 computadores comprados en 2006 están arrumados desde ese año. Nunca se usaron por falta de partida de un docente en computación. Los 40 niños tampoco reciben clases de inglés. La UNE también denuncia que este año existe una disposición para disminuir paralelos. Por ejemplo, en el Colegio Benito Juárez, en Quito, los estudiantes de los cursos cerrados pasarán a otros paralelos que tendrán de 45 a 48 alumnos a cargo de un solo profesor. El ministerio lo niega, indica que el cierre es de un solo curso y garantizó que eso no afectará la enseñanza. Es un paralelo de los 70, me parece que eran 76 paralelos del año anterior, hoy estamos trabajando con 75 paralelos en todo el colegio, entonces no es una reducción tampoco significativa, no es que se están quedando estudiantes fuera del sistema educativo. Los profesores indican que la planta docente de esta institución pasará de 117 a 104 este año. Los 13 restantes irán a otros planteles. Televistazo recorrió algunos planteles con problemas de infraestructura. ¿Cuáles son los principales daños que presentan? Mañana lo mostraremos en una tercera entrega. Y prohibir el uso de teléfonos celulares en las aulas de clase es una de las propuestas del Ministerio de Educación que ya genera debate en la opinión pública. En Ecuador el 50% de adolescentes tiene acceso a un celular, sea propio o de familiares también. Valeria Navarro explica las razones que argumenta el Ministerio para aplicar esa medida. El Ministerio de Educación analiza prohibir el uso de celulares en las aulas de clase, al considerar que estos dispositivos móviles exponen a los estudiantes a situaciones de inseguridad. La organización Child Fund participa en la elaboración del reglamento y señala como factores de análisis la distracción de los estudiantes en las horas académicas, el uso no adecuado de los dispositivos para el cyberbullying o el acoso, la dependencia de los jóvenes al celular, los delitos cibernéticos y la captación de menores de las bandas delincuenciales. Contemplando con mucha rigurosidad una política que fomente la real presencia de los chicos, la real concentración, la real socialización
socialización y estamos evaluando, como lo hacen países del primer mundo. En Ecuador, el 50% de adolescentes tiene acceso a un celular, sea propio o de familiares. El 30% lo usa con fines educativos y el 70% para comunicarse o por recreación. El estudio de Child Fund revela que 8 de cada 10 niñas o jóvenes en el país conocen o reciben una amenaza de violencia sexual frecuente en las redes sociales. Grooming, que es esta suplantación de identidad que hacen muchos adultos para acercarse a los y las adolescentes y niños y niñas con fines de abuso y explotación sexual. Hay colegios que ya aplican esta norma. En los pasillos se colocan señalética con la prohibición y los niños o adolescentes ponen en canastas o guardan en canceles. Los dispositivos son devueltos al final de clases. Los papás firman un documento que es el código de convivencia. Nuestros estudiantes pueden traer su celular, pero lo guardan en su mochila y la mochila la guardan en su locker. Por esa razón no es importante tener que sacarlo durante el día. Si el padre de familia tiene que darle alguna información a su hijo, lo hace a través de la Secretaría Académica. Uno de los problemas que se analiza es que con la prohibición el uso de celulares sea clandestino. De aplicarse el reglamento, la disposición irá de la mano con capacitaciones a padres de familia y estudiantes. Ahora, la restricción del uso de celulares en las escuelas y colegios es una política que está ganando popularidad, por ejemplo, en Estados Unidos. Varios estados ya tomaron medidas legales para prohibirlos, alegando que para los niños es dañino estar permanentemente conectados a Internet, pero al mismo tiempo logran que los estudiantes presten más atención e incluso interactúen con maestros y compañeros. El uso de celulares en las escuelas es un tema de debate en Estados Unidos, luego de que varios estudios científicos demostraran que causan un daño a los niños y adolescentes. El problema no es que tengan celulares, es que estar permanentemente conectados afecta sus relaciones interpersonales, su salud mental y rendimiento escolar, dicen quienes defienden la restricción. Es una medida justa y evidencia muy clara de que los teléfonos no tienen un efecto positivo, dice esta madre y maestra. Estados como Carolina del Sur, Indiana, Luisiana y Florida ya limitan el uso de celulares en las escuelas. California pronto se sumará. En el Distrito Escolar de Los Ángeles, 500,000 estudiantes tendrán prohibido manipular sus teléfonos durante el horario escolar a partir de enero de 2025. Las instituciones educativas con la restricción han encontrado diversas formas de acatarla. Las más estrictas los prohíben completamente. Otras usan fundas numeradas para que cada estudiante deposite su teléfono o permiten que los manipulen fuera de los salones. En caso de una emergencia, la institución es la encargada de las llamadas entre alumnos y representantes. Sin embargo, sus detractores dicen que supone un riesgo que los jóvenes estén incomunicados en una situación extrema, como un tiroteo. Trabajadores del medio televisivo Gamavisión, incautado en el año 2008, se declararon en huelga y suspendieron las actividades tras una disposición de despido de la liquidadora de esa televisora. El grupo de empleados alega falta de argumentación en la orden de desvinculación, asegurando que les adeudan 1 año y 7 meses de sueldo. Además, tienen 5 años sin pagos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exigen a la Junta Liquidadora y al gobierno, que es el accionista mayoritario, respetar sus derechos laborales. Al reclamo se suman los jubilados, quienes también denuncian falta de pagos. Y nos quieren votar sin un solo centavo. En este momento muchos de nosotros estamos endeudados, tenemos que pagar muchas acreencias y que nos voten así, sin más ni más. Eso no puede ser. La nueva gerente, la que está ahora también, que sí nos van a arreglar la jubilación. Nos estuvieron engañando como a niños hace unos 4 o 5 meses. Y a la hora del té, que les quieren despedir a todos los compañeros de acá, por eso hemos venido a respaldarles a ellos, los jubilados. La familia de Pedro Restrepo, quien buscó justicia para sus hijos desaparecidos, pide que sus cuidados paliativos sean realizados en casa. El defensor de los derechos humanos tiene su cuerpo paralizado y ahora está conectado a un ventilador mecánico, como lo informa en el siguiente reportaje Fabiola Santana. La familia de Pedro Restrepo, padre de los desaparecidos hermanos Restrepo, está en una nueva lucha: conseguir para él un final digno con atención paliativa en casa.
Desde hace 2 años, el colombiano de 81 años enfrenta los estragos de una insuficiencia respiratoria crónica. Está conectado a un ventilador mecánico, tiene parálisis de diafragma y de todo su cuerpo. Es atendido en el hospital del IES Quito Sur, pero por su deterioro y riesgo de infecciones intrahospitalaria, su hija María Fernanda pide que reciba los cuidados del Estado bajo el calor de su hogar. Se requiere oxígeno 24/7, un personal especializado, es todo un equipo. Entonces es un poco ese trato digno a una persona que luchó toda su vida y que no recibió respuestas. El servicio de cuidados en casa a pacientes de alta complejidad se brindaba hasta 2019 y ahora solo lo brinda el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL. Busca que la policía, institución bajo la que desaparecieron sus hermanos, compensen su sufrimiento y lo ayuden a tener un final digno. Mi padre perdió la paz mental, la salud, la economía, en definitiva, todo. No devolvieron a Santiago y Andrés nunca, no devolvieron sus cuerpos. Por lo menos darle una calidad de vida y una calidad de muerte a mi padre sería algo simbólico. Años antes del deterioro de su salud, Pedro Restrepo buscó justicia para Pedro Andrés y Carlos Santiago, sus hijos de 14 y 17 años desaparecidos en 1988 en manos de la policía. Habían salido en un vehículo, pero fueron detenidos sin licencia y puestos a órdenes del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, SIC-10. Hay versiones de que Carlos Santiago murió en medio de torturas y su hermano fue asesinado días después para que no haya testigos. Sus cuerpos habrían sido lanzados a la laguna de Yambo. La lucha de Pedro Restrepo inició con plantones frente al Palacio de Carondelet para exigir conocer dónde estaban los cuerpos de sus hijos y ahora su vida se apaga. Las marcas de vehículos presentaron 50 nuevos modelos en Ecuador en la inauguración del evento Automundo, que se desarrollará hasta este domingo en el Centro de Convenciones Metropolitano en el norte de Quito. Diego Puente recorrió esa exhibición. Hay más de 200 modelos de carros en 50 stands en el evento Automundo 2024 que se desarrolla desde esta mañana hasta el domingo en el Centro de Convenciones Metropolitano en el Parque Bicentenario en Quito. Uno de los stands más visitados es el de esta fabricante alemana que presentó una nueva van eléctrica cuyo diseño se inspiró en la icónica combi que produjo por cerca de 50 años. Algunas partes están hechas con plástico reciclado de los mares. Sus fabricantes destacan la capacidad de carga. Existen varias versiones, por ejemplo, una versión de 6 pasajeros, 7 pasajeros, hasta 12 pasajeros. Ford trajo uno de sus modelos más antiguos y aprovechó para presentar sus nuevas camionetas. La tecnología y la innovación estuvieron presentes en el stand de Maresa, que presentó un perro robot al lado de su nuevo vehículo eléctrico que combina la eficacia en energía con el confort. El conductor puede recibir masajes mientras está sentado. Son asientos eléctricos, calefaccionados, con ventilación, una pantalla de 24 pulgadas inteligente, cámara 360. De los 200 modelos expuestos, hay 50 lanzamientos de híbridos, eléctricos y carros a combustión. Bueno, la tendencia de la industria automotriz es hacia la mayor eficiencia, las menores emisiones, la mayor seguridad en los vehículos, las mayores prestaciones también para el usuario de un vehículo. El precio de los vehículos varía desde los $16.700 hasta los $200.000, dependiendo de la marca, sus características y elementos añadidos. Los asistentes pueden encontrar otros servicios como seguros, limpieza de vehículos y hasta blindaje. Y mañana conozcan cuáles son los modelos que incorporaron tecnología eléctrica e híbrida en los carros que se comercializan ya en el Ecuador. En Guayaquil se organizó la segunda edición del concurso Malecón en Corto, que en esta ocasión contó con la participación de producciones estudiantiles. Vanessa Robles reporta que el cortometraje ganador se proyectará durante el 2024 en las funciones del Cinema Malecón. Amigo, ¿por qué tan serio? Hoy tengo mi primer papel protagónico en una obra de teatro y estoy muy nervioso. La Premier. El cortometraje de 5 minutos y 16 segundos que describe la vivencia de un actor de teatro que debe superar varios imprevistos rumbo a su primera función como protagonista, fue la producción ganadora del concurso de cortometrajes denominado Malecón en Corto.
segunda edición. Estuvo a cargo del grupo Guayaguna Films de la Universidad Casagrande. La premiación se realizó en el auditorio del Cinema Malecón en Guayaquil. Sí sentía que era una competencia bastante reñida. Estoy en shock. Cuando nombraron el corto, yo de verdad así no lo podía creer. Ahora no. Este retrato me tiene que quedar perfecto. Tengo que por usted. Uy, gracias. Durante 3 semanas, el Malecón Simón Bolívar fue el escenario de rodaje para los 8 cortometrajes grabados, editados y postproducidos por estudiantes de cinematografía y multimedia de las universidades Católica, Casagrande, Instituto Tecnológico Superior Urdesa y el Tecnológico Latinoamericano de Expresiones Artísticas, todos del puerto principal. La convocatoria se realizó por el Mes de las Artes. Los ganadores recibieron un reconocimiento económico de $1,000 y su video será proyectado durante todo 2024, antes de las funciones de Cinema Malecón. Asimismo, se les entregó un trofeo conmemorativo y certificados individuales. El jurado calificó aspectos creativos del cortometraje como narrativa, actuación, guión, selección de las locaciones y detalles técnicos. Gracias por su sintonía, amigos. Las noticias regresan mañana en la primera emisión. En las entrevistas de contacto directo estará el doctor Pablo Medina Pérez, profesor de la carrera de Ciencias Políticas y coordinador de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar sobre la falta de liderazgos políticos quiteños en la papeleta presidencial 2025. Además, la médico pediatra Dayana Navarro para hablar sobre las medidas de prevención en las aulas de clases ante los virus respiratorios. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com. Siempre información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.